Empresas de La Paz, más que nada por la confianza en nosotros. Quiero dar la bienvenida hoy a la presidente actual del Colegio de Administradores de La Paz, quien es la licenciada Lady Nogales. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Tania. Muchas gracias. Mil disculpas, tenía un problema con el audio. Sin embargo, el Colegio de Administradores de Empresas de La Paz, en el mes de febrero, inicia nuevamente sus actividades. Tenemos un cronograma muy amplio de actividades en temas de seminarios, capacitaciones. Y en esta oportunidad hemos querido iniciar la gestión con un tema, si bien no es netamente académico, pero con un tema que es de interés social. El Colegio de Administradores de Empresas de La Paz en las últimas gestiones se ha caracterizado por un compromiso muy fuerte con la responsabilidad social, y creemos que es parte de todos nosotros el poder ayudar a la población, cooperar en función a lo que tenemos, a las herramientas y a los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, como es en este caso la intervención de la doctora, para que nos permita como personas, como madres, como padres de familia, como ciudadanos, poder identificar este tipo de personas para poder proteger nuestro entorno familiar, nuestro entorno más cercano, y especialmente a los niños, que es la población más frágil y vulnerable, ¿no? Es en este sentido que en esta oportunidad hemos iniciado nuestro ciclo de conferencias poniéndonos la camiseta de responsabilidad social, queriendo contribuir desde donde estamos con la sociedad para poder generar un poquito de información con tanta cosa que venimos viviendo. Lamentablemente en estos últimos 2-3 años estamos atravesando una doble crisis, una crisis de pandemia y una crisis de valores. Esta crisis de inversión de valores está desencadenando en violencia y en eventos realmente desgarradores que la verdad no quisiera mencionar, ¿no? Entonces, a través de la doctora Tania hemos logrado tomar contacto con una experta en el tema de cómo identificar a si me permiten un segundito, por favor, cómo identificar a un psicópata sexual. Consideramos que es un tema muy importante, como les había mencionado anteriormente, no desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista estrictamente social. Y en la contribución que tiene y el afán que tiene el Colegio de Administradores de contribuir a la sociedad, es que iniciamos este ciclo de conferencias con esta ponencia. Entonces, quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Xiomar Bejarano. Ella, me voy a permitir leer un poquito de su hoja de vida. Ella nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, trabaja como psicóloga en el área forense en materia penal, familiar, civil y laboral a nivel nacional. Es presidenta fundadora de la Asociación Científica Psicóloga Forense. Actualmente representa para Bolivia a la Dirección Científica de la Asociación Latinoamericana de Psicología Judicial y Forense, con base en Colombia. En realidad la doctora tiene un currículum bastante amplio y ella es profesional en ciencias forenses, es vicepresidenta de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, entre otras sociedades. Realizó estudios superiores en la Universidad de Konstanz, en Alemania, culminando su nivel de maestría en psicología forense, ¿no? Entonces, es en este sentido y me permito dar la más cordial bienvenida a la doctora Xiomar Bejarano. Doctora Bejarano, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches a ustedes, siempre tan amables en invitarme a estas charlas y a todo esto que son tan interesantes. Y bueno, aunque sean temas sensibles y sean complejos, no podemos ocultar nunca el sol con un dedo, y es mejor que les demos la cara más bien a este tipo de temas, ¿no? Y doctora, la verdad es un placer que hoy se encuentre con nosotras, más que nada para tratar un tema bastante sensible que toda la sociedad se anda preguntando estas últimas 2 semanas,
¿Qué es lo que ocurre con la persona? Y más que nada con el último hallazgo que ha sido el día de ayer. No es simplemente una persona que decir, adelante, por favor, y bienvenido. No se le escucha. Recording stopped. Recording in progress. Adelante, doctora, ¿me escucha? Ahora sí la escucho, ¿sí? Perfecto. Bienvenida, por favor. Ok, entonces voy a entrar y voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Más o menos indíqueme hasta qué hora tengo tiempo para que pueda administrar. 1 hora, por favor, y después vamos a proceder a las preguntas, respuestas de las personas que se encuentran en la plataforma de Zoom, como también de las personas que nos siguen mediante el Facebook Live. Ok, tengo entonces que volar porque tengo más filminas de las pensadas, entonces. Y bueno, comentarles de ingreso nomás que estoy con una pequeña situación. Estoy en audiencia de forma paralela. Me he escapado un poco para asistir acá, aunque no crean, a esta hora siguen la de ayer, igual ha durado hasta casi las 10 de la noche, y están tratando de poner otro tipo de pruebas documentales para que yo pueda dar el curso, pero estoy esperando desde las 14:30 para entrar y me han convocado justo hace 20 minutos, casi paralelo, así que no perderás tiempo, espero que no me convoquen a la audiencia. Ok, empezar con este tema es identificar cómo, para empezar, psicópata sexual, vamos a hablar un poco hasta del título, ¿no? Lo que pasa es que esto es como se lo está denominando en la comunicación, en las redes sociales, pero no, la expresión psicópata sexual no es necesariamente correcta, ¿no? Es una expresión que hay que analizarla y eso lo vamos a ir viendo. Lo que sí sabemos es que los delitos sexuales han acompañado la historia de toda la humanidad. Siempre han habido delitos sexuales en lo que nosotros tenemos historia. Aquí tenemos una foto de varios de los asesinos en serie, y muchos de ellos, de estos asesinos en serie, han tenido, no solamente han asesinado a sus víctimas, sino que han tenido un contexto sexual a la vez. Es decir, que la combinación de delitos violentos o de delitos, digamos, con tanta perversidad, tanta maldad, no solamente se presentan solos, ¿no? Se pueden presentar con sadismo, se pueden presentar con violencia psicológica, con niveles de sexualidad también, o temas sexuales, y también con temas de únicamente causar la muerte, como puede ser un sicario, ¿no? que causa directamente a la muerte y listo, no hay un tema sexual. Pero muchos de los asesinatos están unidos, inclusive si no son de asesinos en serie, también con delitos sexuales, ¿no? Entonces, con esto es interesante que podemos tratar de analizar o crear un perfil de criminal. El perfil es un poco complicado también porque nunca las personas o los delincuentes encajan exactamente en la situación perfil. Y la situación es que, bueno, si uno quiere comprender al autor hay que contemplar su obra, y es lo que estamos haciendo cuando la prensa también nos presenta diferentes delincuentes y nos dice esto ha hecho, este ha sido su modus operandi, esta relación tenía con la víctima, que si analizamos nosotros, desde luego que lo que aparece en la prensa son apenas unos pequeños pantallazos, ¿no?
nosotros ya como peritos analizamos con mucho más detalle, con mucha más información y mucha más objetividad, desde luego, todo aquello que forma parte de esta persona que comete un delito de este estilo, ¿no? Porque un perfil criminológico se entiende como una estimación acerca de todas estas características biográficas del estilo de vida de este delincuente que haya cometido crímenes graves, ¿no? Para ver cómo es que ha sido el proceso en su mente, en su vida, en sus experiencias, en su entorno, etcétera, que lo ha llevado a cometer esta tremenda situación, este tremendo delito, ¿no? Pero sin embargo, elaborar perfiles también tiene sus limitaciones, ¿no? No es una ciencia exacta. La prensa, ¿no? La prensa, los medios de comunicación, las películas de Criminal Minds, CSI, etcétera, nos dan una idea que como si fuera una magia, y que nosotros analizamos en unas 3-4 horas una situación y pues ya sabemos quién es el asesino y lo agarró. No es así, ¿no? Es en realidad una suma de muchos elementos que no todos son los mismos para todos los delincuentes, ¿no? Cada persona es un mundo diferente y evidentemente hay ciertos elementos que se copian o se repiten en algunos casos, ¿no? Y ahí es que podemos utilizar esos elementos que se repiten en ciertos casos para tratar de estimar ciertos elementos evidentemente de perfil, para poder identificarlos y tratar de buscarlos, y con eso reducir el grupo de agresores, ¿no? Ok, para entender los delitos sexuales hay que comprender primero que hay un estudio, una disciplina que se llama sexología, y que es una rama de la medicina que se encarga del estudio de la sexualidad humana, pero donde la psicología desde luego participa también, ¿no? ¿Por qué? Porque la sexualidad es una respuesta humana, es una conducta humana ante estímulos que evidentemente el cuerpo tiene mucho que ver, pero también se juegan todos los sentidos y todas las reacciones humanas, ¿no? Y la sexualidad por ello es la manera de experimentar y satisfacer el impulso sexual, pero la sexualidad sana es la que está dirigida a la reproducción y también la que está dirigida hacia el placer mutuo de una pareja, ¿no? El placer y las actividades consensuadas, mutuamente consensuadas de una pareja, con el objetivo de sentir satisfacción. Pero cuando no se busca esta situación, desde luego que cambia, ¿no? Por eso es que en psicología forense y en sexología forense tenemos una manera distinta de abordar lo que es la sexualidad, y la llamamos sexología forense como una disciplina que se encarga del estudio de las conductas sexuales que van en contra de las normas establecidas en una sociedad, o sea, y también en contra de del deseo de la persona, de la pareja, ¿no? No todos quieren lo que la otra persona quiere. Violaciones también hay en matrimonio, porque siempre tiene que haber un consenso de ambas partes para una relación sexual, para una intimidad, etcétera, donde ambos estén de acuerdo y donde ambos expresen sus límites, sus deseos, sus fantasías, que pueden ser muchas, ¿no? La fantasía en la sexualidad es ilimitada, siempre y cuando respete al otro y el otro dé su consentimiento, ¿no? Porque hay muchas conductas que nos pueden parecer a nosotros tal vez aberrantes, nosotros no lo haríamos nunca, pero que ciertas personas lo hacen de mutuo acuerdo con mucha satisfacción. Entonces eso no necesariamente es un delito, sino es una preferencia sexual diferente, nada más, ¿no? Una conducta sexual manifestada de otra forma, ¿no? Ok, nosotros como seres humanos nacemos sexuados, nacemos hombres, nacemos mujeres, la sexualidad el sexo está biológicamente dado, pero todavía no estamos sexualizados, o sea, nuestra sexualidad como que está dormida, ¿no? Este hecho se consigue con el desarrollo de la personalidad, con las experiencias de la vida, desde luego con un intercambio hormonal, un desarrollo hormonal, y la sociedad también nos influye, nos plantea, nos ha moldeado en ese sentido, en qué momento debemos nosotros tener sexualidad, que si nos casamos primero, que si nos conocemos mucho primero, es decir, según las sociedades y según ciertas normas, nos dan ciertas pautas. Entonces por eso es que se habla que influye mucho el factor sociocultural, el factor familiar, etcétera,
Y todo en este proceso se distinguen por eso 3 principios básicos que configuran una totalidad en esta situación de la sexualidad en relación con el crimen, no con el delito como tal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos? La sexogenitalidad, ¿no? La psicosexualidad y la comunicación interpersonal. Hablando de la sexogenitalidad, pensamos que está en realidad conformada por todos estos caracteres sexuales primarios y secundarios específicos de cada sexo, es decir, el pene en el varón, la vagina en la mujer, los senos, y todas estas situaciones, digamos, que son los elementos físicos primarios y secundarios que nos caracterizan, digamos, biológicamente como personas sexuadas, ¿no? Pero luego está la psicosexualidad, que ya es otra cosa, es un complemento adicional, que es un placer erótico dado por factores ya emocionales. Y a esto se une también todo el aprendizaje que hemos tenido en la vida, la educación, que es tan importante, las experiencias que hemos tenido, la fantasía que estamos generando hacia las sensaciones que deseamos sentir, que deseamos vivir con nuestra pareja, ¿no? Ese impulso para una acción que crea una motivación sexual, ¿no? Esa motivación de cercanía con la otra persona, de ciertos intercambios de toques, que sé yo, todo lo que implica sexualidad. Y de ahí por eso está la comunicación interpersonal, como parte de la sexualidad. Es esa capacidad de entrega afectiva, o sea, entregarnos nosotros afectivamente a una persona de forma voluntaria, donde la inteligencia y la voluntad sí se relaciona con el valor del amor en la forma ideal, ¿no? Sternberg plantea su triángulo del amor, que tiene que tener sus 3 patas, la intimidad, la pasión y el compromiso. Y bueno, hay algunas veces que hay relaciones sexuales, que es la parte de la pasión, para Sternberg, donde no hay ni compromiso ni pasión, entonces no hay amor, pero sí hay sexualidad, pero de todos modos esa situación puede ser consensuada, no es que siempre tienen que haber los 3 elementos. Cuando es delincuencial es cuando esta comunicación interpersonal es arrasada, ¿no? Y el placer erótico es solamente por parte de uno en contra del otro como tal, ¿no? Entonces ahí es que nosotros tenemos que tener esta situación de delito como tal, ¿no? Ok. Entonces se define que toda agresión, ¿no?, circunscrita al área sexual de una persona, que vulnera su derecho al normal desarrollo y altera su indemnidad o integridad sexual. Y estamos hablando también de niños, ¿no? Porque un niño, hemos visto que la sexualidad tiene un desarrollo normal, natural, digamos, propio de nuestro desarrollo como seres humanos. Sin embargo, cuando un niño es violado, es abusado sexualmente, se le altera este desarrollo normal, y entonces la sexualidad se le despierta con anticipación y no tiene la madurez para manejarla. Entonces todos estos elementos hacen que su desarrollo psicosexual se tergiverse en la mayoría de los casos, especialmente si es que no tiene un apoyo psicológico, de una terapia, de una intervención psicológica a lo largo de su vida. Algunas personas pueden derivar en frigidez, digamos en el caso de mujeres, en hombres pueden terminar en eyaculación precoz o dificultades de erecciones, etcétera, inclusive problemas de cambio de género, o inclusive, lamentablemente, en que más adelante surja violencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alfredo Garavito, Alfredo Garavito Cubillas, este colombiano, que ha asesinado y matado a más de 200 niños con un contexto sexual, habría sido violado en su infancia por un cura, repetidas veces, una persona de mucha confianza en su familia, y bueno, él ha acumulado, digamos, cuando era niño, adolescente, ha tragado todo esto, ¿no? Ha tragado esta información, y en su momento, cuando ha sido ya más grande, la ha dado la vuelta, ¿no? Este sufrimiento que él habría sufrido, lo ha dado la vuelta, y en vez de ser la víctima, ha terminado siendo potenciado en muchas veces el agresor. No solamente es que ha violado, sino que encima ha hecho sufrir y ha matado. Pues, ¿cómo podemos hablar de violencia sexual etiológicamente, ¿no? Se produce, por ende, como una consecuencia de esa represión de una agresividad sana. Nosotros tenemos agresividad, y la agresividad es buena, es positiva, porque la agresividad es una respuesta
hacia el peligro, ¿no? O sea, hacia una necesidad, es una adaptación. Pero si esta respuesta es una agresividad insana, ya se torna violencia, ¿no? Pero si nosotros, o sea, hablamos que se produce la violencia sexual como consecuencia de la represión de la agresividad sana y del aprendizaje de conductas violentas, ¿no? Vamos sumando ese tipo de cosas, es decir, conductas aprendidas socialmente y modificadas por la experiencia individual, como les he explicado. Algunos pueden terminar con problemas sexuales y disfunciones sexuales que no dañan al otro, solamente lo dañan a uno, pero otros pueden terminar generando conductas violentas sexuales que dañan a otra persona, ¿no? Por eso es que también es tan importante la intervención de la psicología para que estas personas que han tenido una experiencia sexual violenta de niños, pues tengan una terapia sexual a lo largo de su, si es muy niño, una acomodación y después ir haciendo un seguimiento a lo largo de su niñez, viendo cómo reacciona ante ciertos estímulos y en la adolescencia volver a retomar el trabajo psicológico para que esa persona un poco reorganice los recuerdos que tiene de esa violencia sexual vivida, los reorganice, los sane, los cure para que pueda tener el chance de tener una sexualidad normal y satisfactoria, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de violencia sexual, la física, porque hay actos sexuales, análogos, digamos, actos análogos, tocamientos, que dañan el cuerpo, que incorporan al cuerpo, se incluyen al cuerpo, ¿no? No siempre tienen que generar daño, una lesión, ¿no? A veces el abuso sexual son caricias, no siempre generan una lesión, pero igual es físico, porque se ha llevado a tocar a la persona. También hay la violencia sexual, porque pueden haber insinuaciones, propuestas, coacciones, acoso, masturbación delante de la persona, no se la tiene que tocar, pero psicológicamente se está usando todo un contenido sexual para recibir el agresor satisfacción a través de la reacción que emita esta víctima, que psicológicamente está siendo acosada por la sexualidad. Y sensorial, en el sentido en que se muestra, se expone en forma deliberada, ¿no? Escritos, gráficos, imágenes televisivas, llamadas telefónicas, lenguaje verbal, y todo esto que estamos viendo también mucho en las redes, en que sociales o en WhatsApp, que te mandan imágenes sexualizadas de no sé, qué sé yo, totalmente erotizadas, y se imagina lo que tú puedes sentir con esto, ¿no? Te están acosando sensorialmente, porque no es algo que tú estás buscando, sino que te está llegando. Entonces es un delito también. El abuso sexual es cualquier tipo de placer con una persona de otra desde una posición de poder, ¿no? Un poder que se ejerce sobre una persona que normalmente no tiene la capacidad, ni madurez, ni edad, ni nada para responder ante esta situación o poder defenderse. Entonces, si un niño, una muchachita adolescente accede a la sexualidad con un adulto, no es que está accediendo, sino que ese poder que representa este adulto la ha podido convencer y la otra se ha sometido a esta situación. No es que ella ha querido también, ¿no? Por eso hay que entender. Y el abuso sexual es precisamente donde muchas veces no hay contacto físico, especialmente no hay penetración, ¿no? Puede haber contacto físico, pero no hay penetración, porque cuando hay penetración eso ya es violación, ¿no? Penetración a cualquier orificio natural. ¿Cuáles son las conductas sexuales, digamos, que pueden tener las personas? El abuso sexual sin contacto físico son seducciones verbales, solicitud indecente y todo este coqueteo, pero coqueteo tosco, burdo, lleno de sensualidad, que es totalmente incómoda, exhibicionismo con menores, relaciones de actos sexuales como masturbación en presencia del otro, mostrar pornografía. Ahora se está viendo mucho que en celulares a los niños, a ver, mira, ¿quieres ver? ¿No? Y les muestran, mientras tanto la otra persona se excita de ver la reacción de este niño, inclusive se puede estar masturbando. También puede haber incesto, vejación sexual, que son ya, en cuanto a un niño, tocamientos, manoseos, sin ropa, por debajo de la ropa, y alentar o formar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada a un adulto, ¿no? Que puede ser que lo acaricie en el pene, que le haga felatio, o sea, como es el caso de un tipo que se ponía azuquitar en la punta del glande, ¿no? En el pene, y le decía a la niña que lo lama como si fuera un chupete, ¿no?
Y ese tipo de cosas también es un delito, ¿no? Desde luego. Ahora, ok, para entender y ir al tema también, es cómo entonces es un agresor sexual, ¿no? Un agresor, ¿qué características tiene? Para que o sea, no es fácil de descubrirlo y decir, mi vecino, ese es porque tiene. No. Nadie tiene un cartel que dice agresor sexual, lamentablemente, y estos agresores sexuales normalmente son personas que se mimetizan, inclusive pueden llevar una vida doble, en el sentido de vivir aparentemente una vida normal, entre comillas, tocando nuevamente el ejemplo de Luis Alfredo Garavito Cubillas. Él tenía una pareja con la cual no tenía ni siquiera ningún contacto sexual. Esa pareja tenía un niñito de la misma edad de los niños que él violaba y mataba, y sin embargo, o sea, parecía normal ante la sociedad, ¿no? Y sin embargo, o sea, mató más de 200 niños, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener una actitud de desconfianza generalizada, no que nos haga, digamos, imposible una relación con vecinos y amigos, pero no podemos confiar en nadie al final del camino, ¿no? Por lo menos no a nuestros hijos, ¿no? La mayoría de los agresores sexuales sí son varones, no son mujeres, ¿no? Estamos viendo un 85-95%, hay en todas las clases sociales. Los agresores sexuales tienden a ocultar su actividad delictiva, por eso les decía de llevar una vida doble, salen a trabajar, hacen todo lo que hace cualquier persona y ciudadano normal. Algunas de las experiencias que contribuyen al desarrollo de su comportamiento de vida están presentes en la etiología de otras conductas antisociales. Eso dice Maguire cuando plantea que dice esta persona ha robado en el colegio, ha sido un muchachón, ha sido violento, qué sé yo. Ese tipo de cosas a veces es una como que carrera delincuencial, y también factores de una persona que busca adrenalina en actos, en acción, pero también en contacto sexual, ¿no? Urra planteaba como a los agresores sexuales como seres con inmadurez psicosexual, porque cuando son maduros sexualmente, psicosexualmente, van a buscar a personas de su propia edad y de forma voluntaria. En cambio, cuando son inmaduros psicosexualmente, van a buscar una sexualidad forzada o sexualidad a través de niños, ¿no? Entonces, agreden para autoafirmar un yo inseguro, porque la sexualidad es algo tremendamente importante de todo ser humano, porque es lo que asegura como especie nuestra preservación de la especie como tal. Entonces, tenemos genéticamente metido que la sexualidad es algo muy importante, y si en eso la persona está fallando, entonces se vuelve una persona insegura, es una persona insegura, y por eso ejerce un control sexual sobre el otro, y al ejercer ese poder sobre el otro, entonces se siente como que recupera esa autoestima mermada de su sexualidad, porque no tiene que ser necesariamente tener una autoestima baja en todo el espectro de su vida, ¿no? Entonces se caracteriza por poseer un elevado grado de hedonismo, una persona que busca el placer por todas las formas, especialmente un placer sexual, y muy baja resonancia emocional, es decir, emocionalmente tiene problemas para interrelacionarse con el otro, para sentir, digamos, las emociones del otro, y con eso poder enganchar comunicacionalmente y poder generar con ello una relación adecuada dentro de su edad, dentro de su género, dentro de todo, ¿no? Es una persona que está en otras. ¿Qué más podemos hablar de un agresor sexual, ¿no? Un nivel de agresión utilizado contra la víctima. Pues tenemos que ver, ya eso es cuando encontramos un delito, ¿no? Y tenemos que ver qué tipo de agresión utiliza sobre la víctima, ¿no? Porque vemos delitos, tantas denuncias de agresores sexuales dentro de la casa, que digamos, la mayoría de los agresores sexuales se dan de un agresor sexual conocido. Alrededor del 90% de los agresores sexuales agreden a personas de su entorno, la mayoría familiar, sino por lo menos personas cercanas, vecinos, alumnos de colegio, etcétera, etcétera. Y ese tipo de agresiones sexuales a veces no dejan huella, o sea, no hay violencia en esa agresión sexual. Ya cuando se trata de un depredador serial, etcétera, ahí sí puede haber todo un juego enorme de sadismo, inclusive de juegos sexuales prolongados durante días, hasta que al final decide matar a la víctima, ¿no?
Entonces hay que ver grado de importancia de este componente sexual de la agresión, o sea, versus el componente parafílico, antisocial de la agresión, ¿no? O sea, hay que ver qué elementos sexuales está, qué parafilia tiene esta persona, es exhibicionista, es agresor sádico. De tu época vamos a clasificar todo esto, ¿no? Por eso es importante ver si solamente, entre comillas, es satisfecho sin agredir mucho a la víctima, que psicológicamente igual está violentada, pero ese grado de sadismo, que también puede darse solamente psicológicamente, porque igual la ve sufrir a la víctima, pero emocionalmente no le afecta, no le llega, no responde a esa emoción, ¿no? Entonces, en muchos agresores sexuales el sadismo es parte de esta gratificación sexual, como también ese uso indiscriminado de la violencia, ¿no? Y si existen manifestaciones expresivas denotadoras, digamos, de necesidad de autoafirmación, de poder, de evolución, de ira, inclusive algunos ahorcan a la víctima hasta que casi muera y luego la sueltan para que reviva, y con eso ellos se sienten, digamos, muy fortalecidos y dueños de la vida de esta persona, ¿no? ¿Y qué grado de conocimiento de la víctima tiene? Porque también con eso vemos que muchos abusadores sexuales son tíos, son primos, son padrastros, ¿no? Entonces eso se puede repetir inclusive a lo largo del tiempo, y como no hay lesiones físicas que el entorno directo pueda dar fe de esto, entonces pues la cosa es peligrosa, ¿no? Urrá es un estudioso muy interesante español y hace una clasificación de tipos de tipologías, digamos, de agresores sexuales. Están los violadores sádicos, que son los peores de todos, porque son los más peligrosos, porque materializan todas esas sus fantasías sexuales desviadas a través del dolor que le van a infligir a la víctima. Su personalidad evidentemente es antisocial, buscan disfrutar y disfrutan del daño de la víctima. El caso también de Andrei Chikatilo, que la primera vez que hirió a una de sus víctimas y en su brazo con un cuchillazo y le sacó sangre, tuvo una erección como no la había tenido en muchísimo tiempo, dijo él. Y entonces de ahí es que empezó a matar a sus víctimas, porque mientras las acuchillaba, la reacción de sus víctimas de dolor, de pavor, de todo, él se excitaba mucho más y llegaba al orgasmo, ¿no? Entonces su violencia es progresiva, ¿no? Y por eso puede llegar al asesinato. Luego están los violadores depredadores como tal, ¿no? Que ellos buscan afianzar su equívoca virilidad, ¿no? O sea, tienen una virilidad que es muy, muy endeble, muy suave, muy poco fuerte, ¿no? Para los cánones encima de la sociedad que te piden que el hombre tiene que ser todo un hombre de pelo en pecho, ¿no? Entonces él está al acecho, ve a la víctima como una presa, ¿no? Y entonces aquí dice el que monta manda, yo soy el que tiene el poder, ¿no? Entonces acecha la cosa como un animal, digamos, hasta tenerla, ¿no? Luego habla de los violadores motivados para cometer una agresión. ¿Por qué motivados, no? Porque la víctima es desconocida, no es impulsivo, más bien al contrario es bastante planificador, no busca la gratificación sexual como un objetivo primario, ¿no? Sino suelen presentar trastornos de personalidad límite, pero como que juega mucho con la fantasía de lo que podría pasar, de lo que podría ser, de lo que podría suceder. No siempre llegan a tener el contacto con tal, ¿no? Los abusadores sexuales, tipológicamente, ya hemos dicho que el 90% son hombres, y el otro 10% se divide entre mujeres y niños que ejercen poder sobre un par. Mujeres y niños, ¿no? Hay niños también que son agresores sexuales, adolescentes, también hombrecitos, pero que quieren ejercer un poder sexual sobre el otro. A veces también niñas que han sido sexualizadas y entonces tratan de volver a vivir esa sensación a través de niños más pequeños o qué sé yo, ¿no? Y si bien las mujeres abusadoras son una minoría, muchas veces puede quedar indiferenciada en situaciones propias del cuidado materno, ¿no? Hay que analizar, es rara la mujer, pero a veces también es también difícil diferenciar. Me acuerdo del caso de una mujer que tenía un niño con parálisis cerebral, bueno, ya no era niño, tenía como 20 años su hijo, y lo veía sufrir mucho porque el muchacho tenía erecciones y eso lo tenía desesperado al muchacho, y claro, con la parálisis cerebral él no podía hacer nada. Y un día su mamá, al cambiar, porque el muchacho necesitaba cambio de pañales y todo, no tenía para nada control de esfínter, parálisis cerebral, retardo mental profundo,
sin querer la mamá, bueno, en la manipulada del pene para limpiar, le generó una eyaculación que lo dejó muy tranquilo a su hijo. Y a partir de ahí, cada vez que la madre veía esta situación de desesperación del hijo con una erección que no tenía, digamos, un final, la mamá terminaba, digamos, el trabajito y el muchacho tenía la tranquilidad de la eyaculación o del orgasmo, digamos, ¿no? Hasta que alguien la pescó, ¿no? Y la cosa ha sido, este caso no ha sido en Bolivia, sino en Argentina, y bueno, la cosa ha sido si la madre era una depredadora sexual o no, y se llegó a la conclusión que no, porque ella no estaba buscando poder sobre su hijo, no estaba buscando una satisfacción sobre su hijo, sino que había buscado una, digamos, liberación, una tranquilidad para su hijo. Cuando los niños ejercen violencia sexual sobre otro, evidentemente están reproduciendo muchas veces lo que han hecho otros sobre él. Entonces es porque, como les he dicho, nacemos sexuados, aunque no sexualizados, pero cuando esa sexuación, se vale el término, es despertada en temprana edad, los niños muchas veces sienten placer, si es que no hubo violencia. Entonces muchas veces van a querer reproducir con otros niños esto, ¿no? El abusador sexual infantil es mayormente heterosexual, no lo hace de forma homosexual, pues que también hay que ver cuando hay las pijamadas de amiguitos, ¿no? De primitos, y ¿no? Esas cosas son bien complicaditas, ¿no? Porque este tipo de encuentros son bastante comunes en este tipo de encuentros, ¿no? Con una vida sexual, bueno, se despiertan y entre uno y otro se van despertando y luego ahora ¿qué hacen, no? La imputabilidad, no son en realidad penalmente imputables, son niños chiquitos, pero se están alterando el desarrollo natural de lo que es la sexualidad, ¿no? Su vida social y laboral puede ser realización a veces incluso exitosa, o sea, de los abusadores sexuales en general o de estos niños también que hacen aquello con otros, y se trata de generar personas amables, afables, de carácter atrayente, ¿no? No todos, por eso es que yo reniego muchas veces que los medios de comunicación al tiro dicen psicópata, ¿no? Y que presentan al psicópata como si fuera un Aníbal Lecter y fuera perverso. Hay psicópatas que inclusive son normales, tienen una vida normal, ejercen un cargo público de mucho poder y no necesariamente hacen daño, no necesariamente, ¿no? En políticos tenemos a veces algunos políticos tremendos, ¿no? Psicópatas, pero no llegan a cometer a veces delitos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra psicópata. No es una cuestión que todos los psicópatas son delincuentes, no lo son. Hay psicópatas adaptados. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso decía al principio eso de psicópata sexual, hay que tratar con cuidado. Es un término en realidad que se usaba antes, pero ya no se usa ahora. En las estadísticas vemos que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombrecitos han sido o están siendo o serán víctimas de abuso sexual durante su infancia o durante su adolescencia. Estos casos son inclusive hoy por hoy mayores, ¿no? 1 de cada 3 víctimas será abusado por un familiar directo, a más. No, el 20% de las víctimas de abuso sexual tienen menos de 8 años, ¿no? O sea, son víctimas muy chiquitas. Los niños chiquitos de 3, 4 años, las niñas, ¿no? Su peor edad para ser víctimas de abuso sexual es entre 6 y 7 años. Después como que baja un poco el riesgo y después vuelve a ser víctimas cuando empiezan a detonar los elementos sexuales externos, secundarios, ¿no? Entonces vuelven a ese detonar, ese pequeño despertar de los elementos sexuales externos, secundarios, para los agresores es muy, muy excitante, lamentablemente. Entonces hay que cuidar mucho más a las niñas en esa edad en que están empezando a salir los botones de los senos, cuestiones por el estilo, y están más coquetitas, se peinan, se arreglan. Entonces son mucho más, y no son tan conscientes del riesgo al cual se están enfrentando, ¿no? No es cuestión de, no hagas. Por eso es que también no es aconsejable que las niñas sean alentadas por sus papás cuando son chiquititas a que se vistan como vedettes, se maquillen, se arreglen y se disfracen de mujeres adultas petiteras inclusive, ¿no? O sea, no disfracen a una niña de adulta, no la maquillen, no la peinen de adulta, no, le están pidiendo que actúe como adulta y después ella no va a diferenciar qué es bueno y qué es correcto y
bueno, va a actuar como adulta también, ¿no? Y ustedes ya no van a poder, digamos, controlarla. Entonces, bueno, no sé, el juicio me está teniendo así, pero no me están llevando por el momento. La mayoría nunca dirá lo que está o ha padecido. Eso es lo increíble, que la mayoría de las víctimas callan. Hoy por hoy sí, en los últimos años se ha dado mucha más visibilidad, porque los padres están un poco más atentos, porque hay más visibilidad y los padres a veces se dan cuenta o dan una cierta educación sexual a sus niños. Entonces sus niños, o en los colegios, entonces dicen, uy, esto me ha pasado, entonces eso pasa, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo calla, de los niños, ¿no? Eso es lo grave. Entonces los papás tenemos que estar muy atentos a cualquier cambio de actitud, de conducta de nuestros niños, que se prolongue varios días y no quiera cambiar, algo le ha pasado. Tenemos que tener ojo con eso. Ahí hablamos también de un porcentaje muy alto de víctimas que no reciben ayuda, ¿no? Y esto, las consecuencias van a largo plazo. Puede ser que haya sido 1 o 2 veces la agresión sexual que han vivido y nunca más. Pero de esas 2 veces, la persona, el niño por ahí se olvida, como mecanismo de defensa lo pone atrás, pero cuando vuelve la relación sexual, o sea, cuando ya es una persona adultita, tiene contactos sexuales normales con parejas, esos recuerdos, ¡pum!, salen nuevamente, ¿no? Y usted no se acuerda, caramba, mi tío, ¿no?, me hizo tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es que las consecuencias a largo plazo son complicadas, como las que estamos viendo aquí, el consumo de drogas, trastornos de alimentación, conducta sexual, digamos, impulsiva, embarazos, pensamientos suicidas, prostitución, etcétera, una serie de factores que son muy complicados. Los abusadores sexuales, ¿quiénes son? Se los encuentra por lo general cerca de lugares donde hay niños, ¿no? Por eso dice que un abusador sexual va a tratar de conseguir trabajos o espacios donde tenga contacto fácil con niños, ¿no? Profesiones. Ahora, no quiere decir que si un hombre quiere ser kindergartenino, no, ese ya va a ser un acosador sexual. No. Hay que analizar, pues, ¿no? Yo que soy de Aldeas Infantiles SOS, siempre abogo porque cuando se hace se va a incluir a alguien a nuestro trabajo como Aldeas, y no solamente se hace esto en Aldeas, se hace en UNICEF, se hace en Visión Mundial, o sea, todas las instituciones que trabajan con niños. Nos fijamos que todo el personal que va a tratar directamente con el niño, tratamos de ver si no tiene algún indicio que pueda decirnos que este individuo pueda tener algún problema sexual, ¿no? Inclusive de hombres, mujeres, ¿no? Entonces es muy difícil reconocerlos así, no tienen un cartel de abusador sexual, hay que analizarlos con mucho cuidado. Por eso que como recursos humanos, si es que se va a contratar a una persona que va a tratar niños, pues hay que tocar este tema también, ¿no? Hay que analizar, tratar de buscar. La actitud del abusador sexual nunca va a ser la de reconocer, además, yo a ese niño, si la quiero tanto, es más, son tremendamente cuidadosos y protectores de esa niña, ¿no? Yo la amo y la adoro, uy, qué linda es, y me la mimo, me le traigo, la está controlando en realidad, ¿no? Y por eso uno dice, jamás le va, qué tío más amoroso, qué primito más bello, me la quiere tanto, no, la está atrapando en sus redes, ¿no? El abusador, por su personalidad perversa, no aceptará que haya en sí algo que pueda ser objeto de reproche, inclusive, pero si le ha gustado, pero si ella quería, ¿no? O no reconoce el daño, y si lo reconoce, le echa la culpa a la otra y que no ha habido daño, ¿no? Entonces se plantea con todo esto que estoy diciendo que los delitos sexuales son cometidos por individuos que pueden ser considerados como normales, aparentemente son normales. No necesariamente vamos a ver y que, psicópata, ¿no? O sea, sí tiene rasgos, porque es una persona que no es empático con el sufrimiento de la víctima, es un elemento para la psicopatía. No va a cambiar, no reconoce, sí son elementos de psicopatía, pero aparentemente son normales en los otros aspectos de su vida, ¿no? Presentan una adecuada adaptación laboral, carecen de antecedentes penales, muchos pueden dar la impresión de ser personas rectas y muy morales, ¿no? Porque quieren tener una fachada hacia afuera, pero su conducta sexual delictiva se encuentra ligada a circunstancia personal y ambiental condicionante. O sea, por ejemplo, cuando se dan este tipo de cosas, pero es que nunca ha mostrado una conducta así. Fiesta familiar, el tipo se hacen muchos tragos, ya nos vienen por aquí y por allá, es 2 de la mañana, los niños han ido a dormir, el tipo va al baño y al salir del baño, no sé,
abre la puerta y ve a una niña durmiendo. Ahí, eso es una circunstancia personal y ambiental condicionante, ¿no? Entonces son muy peligrosas estas fiestitas, ¿no? Donde van, vienen, y claro, sus víctimas están ahí, a la orden. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de... Los agresores sexuales menores generalmente solamente son adolescentes como agresores, ¿no? Porque los niños chiquitos, si bien, o sea, no es una agresión, lo que hacen es un experimentar de los impulsos sexuales que los tienen adelantados. Pero los adolescentes generalmente sí han sufrido abusos sexuales con anterioridad. Ya no es una cuestión como un niño de experimentar, sino es ya de presionar, ya se dan cuenta además que eso es incorrecto, ya la edad, la madurez les ha hecho conocer que forzar a una persona sexualmente es algo que es incorrecto, ¿no? Pero de alguna manera podría ser todavía rehabilitable, ¿no? Déficit de control de impulsos, o sea, hace las cosas sin pensar. Normalmente tienen bajo concepto de sí mismo, una autoestima baja, baja tolerancia a la frustración, o sea, les pasa algo, alguien los grita, los riñe, etcétera, y desahogan esa frustración en alguna situación sexual para volver a recuperar un poco la fortaleza, ¿no? Y tienen distorsiones cognitivas y son hombrecitos respecto a la figura femenina, ¿no? Que la mujer está hecha para satisfacer al hombre, es una cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso más, se van juntando muchos factores en estos niños. Retraso general en el desarrollo madurativo en función de la edad cronológica, o sea, pueden tener una edad cronológica de 15, pero, o sea, sus hormonas están adelantadas, pero su desarrollo, digamos, cognitivo, madurativo, de personalidad está retrasada, ¿no? Carencias afectivas en el núcleo familiar, entonces, si no lo quieren, a buscar otro tipo de sensaciones afectivas por otro lado, emocionales por otro lado, dependiente de la opinión de los demás, altamente influenciable por la presión del grupo, inclusive si es que hay los de la manada, muchas veces, ¿no? Algunos de la manada, uno no lo haría así, y la presión del grupo, ¿no? Ya no seas, anda, haz, ¿no? Interacción social caracterizada por la agresión y hostilidad verbal y física, déficit en la integración normativa, o sea, son varios factores que pueden tener esos agresores sexuales, ¿no? Déficit en el desarrollo del pensamiento moral, o sea, la moral para ellos no es la que nosotros entendemos, sino que tienen otra moral, donde muchas veces ellos son los que dicen que tienen una vara para la moral, ¿no? Yo puedo hacer esto, nadie me impide, si está la sexualidad la tengo que usar, o sea, no, ellos tienen una moral diferente, y eso es lo que arrastra hasta la edad adulta. Por eso el psicópata tiene una moral, rechaza totalmente la moral de la sociedad, y él impone su propia moral, vivencia y expresa su propia moral. Algunos pueden tener dificultades de aprendizaje, es decir, fracaso escolar, etcétera, pueden quedarse trancados, y ahí es problema porque si son imputables o no, porque son personas que por ahí tienen un ligero retraso mental, pero de todos modos saben que eso es negativo, entonces puede servir para una disminución de la pena, o que vayan a un psiquiátrico en vez de ir a una cárcel, ¿no? Pero son peligrosos porque al ser impulsivos, pues pueden generar cualquier ataque sexual, ¿no? Y con posterioridad al abuso, digamos, se desresponsabilizan, no quedan afectados, no tienen culpa, niegan los hechos, a veces, digamos, si se los presiona, sí, se ponen con mucha ansiedad, y bueno, llega algún momento en que pueden reconocer y pueden querer, porque la base para cambiar es reconocer, ¿no? Y cuando reconocen sí pueden poder cambiar. Hay creencias erróneas, y esto también tenemos nosotros que tener conciencia de eso, ¿no? Que dicen, el abusador sexual es solo cuando ocurre una violación o penetración por parte del abusador. No, o sea, hay, como hemos visto al principio, muchas otras cosas que no tienen que ver con eso, ¿no? O sea, no solamente es penetración, es violación. El espectro del delito sexual es muy grande. También se dice el abuso sexual infantil es poco frecuente o no existe, ¿no? Es muy, muy frecuente. ¿Los agresores sexuales son enfermos mentales? No, porque si fueran enfermos mentales, entonces terminarían en un psiquiátrico o inimputables. Son personas que saben que lo que están haciendo es malo. ¿O los abusos sexuales son fáciles de detectar? No, son bastante difíciles.
pero es que los niños que son abusados sexualmente tienen que pasar por cámara Gesell, por una prueba de credibilidad, testimonio. No es que se dude del niño, porque en Bolivia existe esta situación que se plantea como el principio de verdad, pero igual hay que mostrar y hay que escuchar la versión del niño, ¿no? O los niños o niñas generalmente mienten cuando dicen que están siendo víctimas de un abuso. Y esto pasa. ¿Cuántas veces un niño le ha dicho a su mamá, una niña, esto me hace el tío, ay, no seas mentirosa, cochina, ¿no? Y eso es la reacción de muchos adultos, lamentablemente, muchos. Hay que creerle a un niño cuando te dice que alguien lo ha tocado, cerciorarse de toda esta situación. El abuso sexual infantil ocurre solo cuando hay pobreza. No, está en todas las clases sociales y en todos los niveles económicos. El abuso sexual es provocado por la víctima. No, un niño jamás provoca. O sea, puede ser que su conducta haya sido provocadora. Por ejemplo, si una mamá viste a su niñita no sé, pues de petitera, así de bailadora de cancán, y la maquilla y todo, está provocando a la niña, pero la niña no es la que provoca, ¿no? Sino que eso es lo que a eso responde el agresor sexual, ¿no? Esos desfiles de niños de belleza, concursos de belleza son atroces. La abuelita está aplaudiendo, pero también el agresor sexual está jugando con fantasías y Dios sabe qué va a hacer después, ¿no? Tal vez no con esas niñas del evento de niñas, sino con la vecinita que ella está a la mano. También si el abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad, no, el agresor sexual es un depredador que va a buscar cualquier momento para digamos, apartar a su víctima, ¿no? Los abusos sexuales afectan a niños o niñas mayores o adolescentes, no, a todos. O sea, el abusador sexual está en todas las edades y en todas las situaciones. Cuando el agresor sexual es una persona conocida, digamos, pobres habilidades sociales, por ejemplo, un padrastro a veces puede tener pobres habilidades sociales, no todos. Inmadurez afectiva, o sea, puede ser una persona que su trabajo se desarrolla bien, pero que afectivamente, ¿no? Sus relaciones de pareja, ¿no? Eso es muy maduro. Entonces, en ese aspecto su autoestima puede ser baja. Por ahí, en ese contexto socializador de desvalorización, dice, ese no sabe, no pesca ni un resfrío, digamos, ¿no? Víctima asaltada con premeditación, pero no personal, digamos, casual. A veces son impulsivos y, bueno, agarran a alguien casual y buscan la mejor oportunidad y, bueno, tienen alta probabilidad de reincidir, ¿no? Alta probabilidad. Por siempre se pregunta, ¿pueden? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Por eso no lo deberían haber soltado a este señor que habla tanto la prensa ahora, porque la probabilidad de reincidencia de este señor era elevadísima por el tipo de delito cometido, por el perfil de personalidad que aparenta tener una persona que no debería haber tenido una libertad, ni siquiera un arresto domiciliario, ¿no? Se le ha dado por asesinato 30 años y los 30 años se los cumple en la cárcel, ¿no? Y punto. El ofensor incestuoso, o sea, el padrastro, el tío, el padre, es un perfil muy complejo dentro de todos los delincuentes sexuales porque tiene una relación con la víctima, ¿no? Y son, desde luego, los más graves porque la familia se destroza, porque no solamente es el agresor, sino que es el esposo el que es el desgraciado, ¿no? Y toda la familia la que se destroza con todo esto, y desde luego la víctima la que peor queda, ¿no? A veces algunos no le creen, entonces las familias se pelean, ¿no? Y es muy difícil para la víctima, porque siente la víctima que ha dejado esa familia desposeída, porque por ahí el padre era el que mantenía económicamente, pero por lo que le ha hecho a ella, ahora está en la cárcel y ahora no tienen la cuestión económica. Y los niños son así, lamentablemente se sienten culpables, ¿no? Entonces, por eso es un tema muy difícil. Y por eso hay que entender cómo la conflictividad del agresor se fusiona con esa patología familiar de la víctima, dando como resultado ese dinamismo. Por eso se estudia también el carácter de la mujer, ¿no? La mujer, la esposa, la pareja, muchas veces sabe, pero como dice aquí, síndrome de acomodación, también de la víctima, que la víctima, para no destrozar la familia, cede, y se da este síndrome de acomodación, ¿no? Entonces, es bien complejo. La familia se acomoda, es un secreto a voces, y puede que hay que analizar varias otras cosas adicionales a esta situación. Por ejemplo, ¿qué se observa? ¿Qué se observa en este tipo de familias? Distanciamiento emocional, un sistema familiar cerrado y secreto, ¿no? O sea,
no reciben visitas, no van a visitar a nadie, ¿no? Hay pobres relaciones madre-hija, se fomenta una triangulación entre el padre, la hija y la madre, pero una triangulación muy rara, confusión de roles, ¿no? ¿Quién es la madre, quién es el padre, quién es la pareja? Al final la madre a veces asume roles de hija y la niña violada asume roles de madre, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre no es asertiva y tiene una fuerte dependencia emocional y económica hacia la pareja, un matrimonio muy deteriorado, no hay intimidad entre marido y mujer, pero sí con la niña, no hay comunicación, es lo mínimo necesario, que es funcional nada más para lo que se necesita, pero no para nada personal. Entonces, por eso es que cuando se habla de porque muchas veces hay síndrome de alienación parental y hay una denuncia falsa de que el padre la violaba a mi hija, ¿no? En un divorcio contencioso. Hay que ver si hay este tipo de factores, ¿no? O que simplemente es la manera de zafarse o querer zafarse del padre. También el problema terrible que tenemos en nuestro país es el hacinamiento, ¿no? Eso facilita mucho este tipo de situaciones incestuosas, desigualdad de poder, desde luego el padre muchas veces es un machista patriarcado, una barrera difusa de la esfera cuerpo privada y sexual por el hacinamiento a veces. Por eso se dice que a los niños hay que respetarles el pudor, ¿no? Que se duchen solitos, que se vistan solitos, no es cuestión de, así sea un niño de 2 años y tiene cierta idea, 3 años, no hay que estarlo en la piscina cambiándolo delante de todos y que su cuerpito esté expuesto, ¿no? No, entonces, porque el niño que siente, bueno, que mi cuerpo debe ser expuesto, ¿por qué no para este más? ¿No? Y, ay, es que eres chico, ay, acá tienes algo que ocultar, y visten así a los niños en las piscinas como si fueran, no sé, pues, para exponerlos, ¿no? Hay que mostrarles que son sus partecitas íntimas que no pueden ser vistas tampoco por otras personas, ¿no? También se habla de figuras madre-padre con una relación simbiótica, ¿no? ¿Simbiótica en qué? En que están unidos, ¿no? La víctima es una prolongación de esa relación conflictiva, toda una relación triangulada patológica, y puede haber también problemas de alcohol y de drogas, ¿no? Evidentemente la tensión a todo esto es muy elevada. Características del ofensor sexual incestuoso es que es laboralmente funcional, ¿no? Siempre vemos esta situación que es muy común, tiene la retraimiento social, inmadurez emocional, por ahí es una persona desconfiada, claro, que quiere controlar a su víctima, rasgos obsesivos compulsivos, muy ordenado, muy cuidadoso con ciertas cosas, su comunicación a veces es medio infantil, es medio aniñado, comúnmente presenta baja escolaridad, nivel intelectual bajo, marcados conflictos de afecto y de sexualidad, busca dependencia, es bastante dependiente a veces, un afecto distorsionado, alteraciones de la conciencia, inestable si es que llega a tener una pareja, ¿no? Estas son las cosas que vemos mucho, pero no siempre, son las estadísticamente más frecuentes, ¿no? Después presenta, digamos, deterioro de valores morales y sociales, suelen acentuarse cuando van creciendo, su impulsividad se da, cada vez se centraliza más hacia la sexualidad, ¿no? Confusión de roles familiares, a veces sustituyen a la pareja por un hijo, ¿no? Sexualizados en temprana edad, o sea, por ahí han sido sexualizados, abusados, pueden presentar disfunciones sexuales, no hay empatía, porque si no hicieran sufrir, y como les he dicho, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Ahora, es otra tipología, está el ofensor sexual por poder, o sea, estos que quieren ejercer poder, ¿no? Está motivado para obtener seguridad a través de la posesión sexual de la víctima, un acto compensatorio ante una confusa identidad sexual, ¿no? Y pobre educación sexual, entonces busca una pareja o una víctima donde pueda sentirse poderoso. Esto vemos en personas de bajo nivel cultural, o sea, sociedades muy machistas y donde el machismo puede ser a veces una situación cultural, ideas machistas, sin parejas sexuales estables, asociales, o sea, no se juntan mucho con personas, inclusive pueden ser solteros. ¿Se acuerdan en el caso de este médico del Virgen de Fátima que lo acusaron de violar al caso Alexander, ¿no? Dijeron, es típico, ya tiene el perfil del ofensor sexual porque vive con sus padres, no es casado, tiene más de 30 años, trabaja con niños, o sea, le han puesto los elementos, y su abogado, me acuerdo, tipo digamos así,
asertivo, dijo, entonces yo también pues puedo ser un violador porque yo también tengo 30 años, no estoy casada, ¿no? Y vivo con mis padres, o sea, ¿cuál es el problema, no? 2, 3 árboles nunca hacen un bosque, ¿no? Hay que ver que, por eso es el riesgo de los perfiles, ¿no? Uno dice el perfil es este, entonces claro, encaja, lo tengo, es. Y no es pues, ¿no? Como que el tiempo ha hecho, Dios yo creo que ha hecho que se dé justicia con este chico, ¿no? Con este pobre señor. Hemos visto del ofensor sádico como tal, premedita, ¿no? Lesiona, provoca excitación, eso le da excitación a él, es lo que ya hemos visto. Impulsivo, que ve la oportunidad, o que les digo, de las fiestas, ¿no? En que ve una chica que se fue a dormir porque está borrachita y se va detrás de ella y la viola, ¿no? Ese es el ofensor, ese es el que más se puede sanar psicológicamente, ¿no? El agresor sexual conocido, así esto hemos visto. Aquí, ¿qué cosa piensa el hombre? Digamos, ha de ser conquistador, ¿no? Esta cuestión. Su valía personal vendría en función del número de conquistas en las que tenga éxito, y la conquista a veces no hay reciprocidad de la víctima, entonces si la víctima no le corresponde su conquista, entonces ahí es que se vuelve violento y quiere entonces abusarla sexualmente, ¿no? Suelen hacer alarde de su comportamiento sexual, ¿no? Ves esa mujer, ese cuerpo fue mío, y cuestiones así que, ¿no? Para compensar también mucha debilidad, ¿no? Dicen, y eso es parte de la sociedad, lamentablemente a los hombres se los educa, mientras más mujeres tengas, más hombre eres, y si una mujer tiene muchos hombres, es una prostituta, ¿no? Entonces el problema que nos tenemos es de la sociedad que te dice, tengo muchas mujeres, entonces así eres muy macho y así eres muy hombre. Entonces claro, las víctimas somos nosotras, ¿no? Creen que es propia de la naturaleza los hombres, ¿no? O sea, el tener tanta excitación sexual, el tener tanta actividad sexual y tener tantos agarrones y tener tanta actividad sexual, ¿no? Y la mujer debería ser conocedora de esta característica del hombre y no fomentarlo, ¿no? Sino después no va a estar dispuesta a satisfacer su urgente e inaplazable deseo. Y con esto no le estoy echando la culpa a la mujer, pero el hecho de que una mujer entienda esta psicología tan precaria que tienen algunos hombres machistas, entonces es mejor no jugar con fuego, digamos, ¿no? Entonces mejor alejarse a un machista abusivo que solo quiere, digamos, mostrar este tipo de situaciones. Hay que ser asertivas como mujeres, ¿no? Porque parte de la prevención, o sea, el hombre siempre es el que al final decide la violación, la mujer es siempre la víctima, ¿no? Porque se puede haber una mujer provocadora, pero provoca, por decir, digamos, un beso o una cuestión así, pero la mujer en algún momento puede llegar a decir, basta, hasta aquí, este es mi límite. Y si el hombre entonces ya quiere rebasar ese límite, entonces es violación. Eso sí, ¿no? Y eso es muy difícil de probar. He estado en varios casos de ese estilo en que la mujer ha aceptado hasta cierto punto y luego el hombre ha querido continuar y ha terminado en violación y ha dicho, no, tú has querido, sí, quería el beso, pero ya no quería más, ¿no? Entonces ese es un gran problema. Ellos se consideran inocentes, pero ¿no? Y no es la mujer o sea, ella puede haber provocado para tener un contacto físico, pero no para una violación, ¿no? Y eso es bien complicado. Aquí está, bueno, poco está, ¿no? Es decir, la mujer carga mucho con este tipo de cuestiones, vergüenza, rencor, insomnio, dolor, tristeza. La víctima en general, ¿no? Puede ser hombre o mujer, a veces niega por mucho dolor, tiene miedo, problemas de sueño, ira, depresión, odio, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Hay graves dificultades en estos agresores de relación afectiva sexual, ¿no? Con adultos, por lo que recurre a menores, ¿no? Cuando son pedófilos y recurren a menores, después no tienen buenas relaciones con los adultos. Entonces, por eso tienen su personalidad inmadura, deficiencias en comportamiento sexual con parejas. Puede ser que tenga una pareja, pero por ahí no funciona sexualmente bien con la pareja. Hay desequilibrio afectivo, tienen problemas en sus habilidades sociales y problemas en establecer vínculos emocionales afectivos estables, especialmente con parejas.
Ok, aquí, ¿qué es lo que vemos? Ted Bundy, simplemente muy de rápido, porque ya se ha acabado casi la hora, faltan 5 minutos. Él mezclaba una cuestión, o sea, era muy, digamos, encantador, utilizaba su sex appeal, ¿no? Era un hombre muy, físicamente muy simpático, muy encantador. Entonces aprovechaba eso para agarrar, digamos, a las chicas y bueno, ya después con eso las mataba, las sodomizaba, las mordía, es decir, tenía acciones sexuales muy rudas, de mucha violencia, porque tenía problemas con su madre, con su abuela, con la chica que lo dejó. O sea, la mujer para él le había fallado, entonces por eso en sus fantasías y en sus actos después de asesino se ha desquitado, se ha vengado. En realidad, en vez de vengarse con su madre, con su abuela y con su expareja, se vengaba con las chicas, ¿no? Aquí John Wayne Gacy, él atacaba solamente a niños, ¿no? Los llevaba a su casa y ha violado y torturado a 33 jóvenes con su carita de payasito, ¿no? Era muy querido por toda la sociedad, le gustaba vestirse payaso, alegrar en las fiestas, pero él tenía otro sentido en este tipo de espacios, ¿no? Dennis Nielsen era un inglés, ¿no? Y mataba a sus amantes. Él sí era alguien que mataba sexualmente a personas de su mismo sexo, y bueno, después ya los seccionaba, tiraba por el lavabo, otras cosas, ¿no? Que decía, sí se sentía culpable, pero no podía controlar que vuelva nuevamente el impulso de, digamos, matar a sus propios amantes, ¿no? En el caso de este francotirador de Washington, ahí sí no hay una cuestión sexual como tal, es simplemente un francotirador que disparaba como spree killer, ¿no? A quien le llegaba, a sus víctimas, y no tenía rasgos comunes. La víctima que al que llegaba la bala era la bala y punto, ¿no? Y realmente hay mucha variedad de asesinos en serie o de violentadores en serie. Bueno, ya hemos hablado suficiente de Luis Alfredo Garavito Cubillas, ¿no? Ha matado a tantas personas. ¿Qué es un asesino en serie? Alguien que mata reiteradamente más de 3 veces, normalmente opera solo. Esto un poco para ver cómo lo catalogamos de este señor del que la prensa está hablando tanto. Es alguien incatalogable. Tiene rasgos muy complicados, muy diferentes, muy raros, muy complicados, que no, si bien es en serie, porque ha agredido a muchas personas, pero no de la misma forma. Entonces es otra calificación como tal. No, es el perfil. Ya me ha puesto cámara mi amiga doctora Sánchez, entonces aquí sí que tengo que acabar, o sí, 5 minutitos más ya. Bueno, aquí estoy viendo, ¿no? Lo que son 3 a 5 víctimas, por lo menos tiene que tener. Este señor se habla de 75, no sé de cuántas y de dónde habrán sacado ese número. Están encontrando otras tantas fallecidas, parece, aparentemente, ¿no? Y hay que ver, aquí, como les digo, es una persona que no entra dentro de esta calificación, ¿no? Porque puede ser, ¿qué tipo de relación ha tenido con sus víctimas? Parece que ha tenido una relación que después, relación ya sea de poder, relación de tráfico, lo que sea, que después las ha terminado matando, las quería matar, las quería prostituir. ¿Qué cosa quería hacer? O sea, no se sabe, ¿no? Por eso es tan difícil de catalogar a este individuo, ¿no? En todo caso, para la mente del agresor, un asesino en serie que mata siempre, como Ted Bundy, sus víctimas eran todas muy parecidas, inclusive físicamente, y todos tenían esa fantasía de la venganza en contra de la mujer es una falluta, no sirve para nada para el amor. Entonces él sí tenía un tipo, digamos, que era bien cabalito en esto de lo que es un perfil de asesino en serie, ¿no? Porque siempre tenía ese valor simbólico para él. Era sádico con sus víctimas. Sus víctimas eran vulnerables. ¿Por qué? Porque caían en situaciones donde, porque eran, no digo inocentes, eran naif, ¿cómo es esa palabra? Bueno, creo que se entiende también en español, ¿no? En personas que no caían como opas, digamos, ¿no? Obviamente no planean entregarse, como que la primera vez que lo agarraron se escapó. O sea, él sí cae en todos estos elementos del perfil de asesino en serie, pero este otro que estamos encontrando no tiene una característica así tan igual, ¿no?
20 y 30 años de edad normalmente, porque es una edad también donde la sexualidad es muy elevada, vienen de una familia desestructurada generalmente, donde han sido abusados de alguna forma, lo cual no es una excusa para ellos, porque ellos han decidido hacer lo que han hecho y saben que lo que han hecho es malo. Cualquier patología que tengan no es una patología discapacitante mental, ¿no? Ni siquiera el trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía o como se quiera llamar, ¿no? Algún acontecimiento perturbador que pueden haber tenido en su vida que haya causante de revancha, como les he explicado en el caso de Garavito. Ellos tienen una fantasía que la han vivido mucho tiempo antes hasta llegar a cometer el crimen como tal, ¿no? Entonces, la víctima, cuando la captan, tiene que adaptarse a esas sus fantasías, a esas sus preferencias, a esas cosas que él ha querido tener, y bueno, a veces las disfrazan, las pintan, las visten, las desvisten, etcétera, ¿no? Cosas que quiere revivir, ¿no? El asesino serial comienza el acecho antes del cortejo, o sea, hay unas fases del asesino en serie donde acechan hasta que la agarran, la llevan, depende si son sádicos, la van a torturar durante largo tiempo hasta que la matan, y después algunos se arrepienten, tienen una fase de aura y otra vez, ¿no? Es un ciclo el que sufren estas personas como tal. En realidad, el asesinato por un asesino en serie es la culminación de la fantasía del criminal, ¿no? Es una fantasía que la han jugado en su mente mucho tiempo y que después la empiezan a hacer verdad, y de ahí puede inclusive dinámicamente perfeccionarse. Por eso es que a veces mejoran, entre comillas, sus técnicas y sus cuestiones, ¿no? Y ellos tienen un placer intenso durante el encuentro que tienen con su víctima, pero pasajero, porque se muere la víctima y ahí quedan, y por eso es que muchas veces guardan algún trofeo, ¿no? Algo para revivir esta situación con la víctima, igual suelen tener trofeos. No suelen tener ningún vínculo con la víctima en general, carecen de móviles claros para nosotros, para ellos sí. Esta mujer, siempre me olvido de su nombre, que ha matado a varios hombres, ella los ha matado por el hecho de ser hombres, ¿no? Y su idea era matar a hombres porque ellos me han fallado a mí. O sea, también hay asesinas en serie como tal, no solamente hay hombres. Generalmente son organizados los asesinos en serie. Por eso este perico que estamos ahora viendo en la prensa habría cometido tantos delitos sin haber sido pescado en este tiempo, porque es muy organizado, es muy frío, muy calculador. Evidentemente es otro elemento de un psicópata, ¿no? Porque ellos cuidan sus huellas, y no son fácilmente muy planificadas, y por eso no se los puede encontrar tan fácilmente. No son espontáneos, ellos premeditan, ¿no? Y pueden ser personas inteligentes o incluso un poquito más inteligentes, eligen a sus víctimas con cuidado y las llevan, ¿no? En cambio los desorganizados no, por eso también se los puede pillar más fácilmente, ¿no? Aquí hay una tabla entre organizados y desorganizados, ¿no? Ahí vemos que los organizados son planificados, un crimen más extraño, la víctima es más personalizada según su fantasía. Todo la controlan a la víctima en su conversación y en lo físico. La escena del crimen es controlada porque la policía llega y no encuentra nada que lo incrimine. La víctima la terminan sometiendo, por eso es sumisa. Es uso restringido de toda la víctima, tiene poca movilidad, se puede ejercer muchos agresivos actos con la víctima. Llevan el cuerpo a otro lugar, inclusive por eso es que no hay huellas del lugar primario donde se ha cometido el delito, sino solamente donde la han botado. No encontramos el arma y hay muy poca evidencia psicológica y evidencia física, criminalística, como para seguirles la pista, ¿no? Ese es el gran problema que se tiene con los pericos, de poder pescarlos fácilmente, ¿no? Ya estamos acabando. Es simpático ver, porque siempre es el problema de la psicopatía. Hare es el más experto hoy por hoy en la actualidad, ha creado un instrumento muy bueno, es el PCLR, ¿no? Y habla que los psicópatas como tales en especial son hemos hablado al otro rato de delincuentes sexuales que son medios apagados, no necesariamente son psicópatas. En cambio un psicópata puede tener una locuacidad y encanto como Ted Bundy, ausencia de remordimiento, afectos superficiales, ¿no? Pero es una persona muy desenvuelta. Insensibilidad y falta de empatía, ahí sí no hay, ¿no? Ahí comparten con lo que hemos hablado antes, tampoco asumen su responsabilidad, tienen una autonomía desmesurada,
tendencia a mentir, mentirosos patológicos, son muy manipuladores, ¿no? Necesitan de estimulación, buscan adrenalina, problemas de conducta desde la infancia pueden haber tenido, no tienen un autocontrol de sí, su vida puede ser parasitaria, no todos, hemos dicho, ¿no? Pueden haber presidentes de la nación inclusive con este tipo de, con psicopatía, pero se canaliza de otra forma, ¿no? Falta de objetivos realistas, impulsividad, diversas relaciones matrimoniales o de parejas de muy corta duración. Bueno, los psicóticos ya son otra clasificación que tienen una, digamos, por esquizofrénicos, escuchan una voz que les dice que hagan una cosa y que maten, ese es otro problema, esos sí son inimputables. Ahora el asunto, todas estas taxonomías que hemos visto son más que todo norteamericanas. ¿De qué forma podemos aplicar a Bolivia? Ese es un problema también, ¿no? Bolivia, por ahí tenemos organizados, entonces, ¿cómo es un organizado, un desorganizado boliviano? No hay tipos puros, no es que son totalmente organizados o totalmente desorganizados, a veces se mezclan, unas cosas sí controlan, otras no, ¿no? Y pueden existir otra clase de asesinos seriales diferentes, ¿no? No siempre son los que hemos visto. Son cuestionamientos que yo planteo siempre, porque no, en psicología no hay 2 más 2, 4, por ese tampoco, ¿no? Pero, ¿significa esto que son enfermos y responsables jurídicamente, moralmente? No, son totalmente imputables, porque son conscientes de lo que han hecho, son conscientes del mal que hacen, entonces son totalmente responsables jurídica y moralmente, reprochables totalmente. Son características, digamos, psicológicas que tienen: impulsividad, hiperactividad, búsqueda de sensaciones. Cuando yo evalúo a un criminal de este estilo, trato de ver si es que encuentro o no encuentro estos factores, ¿no? Y encuentro en delincuentes violentos mucho de esto, ¿no? Impulsividad, hiperactividad, búsqueda de sensaciones, hedonismo, y son muchos factores que evidentemente son parte de lo que es una conducta antisocial, ¿no? Ausencia de empatía, de parte de remordimiento, por eso que tampoco pueden resocializarse, distorsiones cognitivas porque justifican sus actos, le echan la culpa a la víctima, etcétera, ¿no? Y luego está poder, control y vitalidad, ¿no? Scrapek planteaba eso, aprendizaje y carreras delictivas, ¿no? Han comenzado mintiendo, robando, engañando y después, bueno, han terminado matando, ¿no? Evitación de responsabilidad, manipulación y adicción a la violencia, o sea, como que se vuelva una adicción. Kuklinski, por ejemplo, es una persona que vivía siendo violento, era adicto, digamos, un tiempo largo a la violencia, y bueno, lo ha matado hasta que lo han agarrado, porque es la definición del asesino en serie, y eso lo ha planteado Hodge en 1994. Otros factores que se asocian en conglomerados no solo explica la complejidad de la conducta, o sea, no hay 2 psicópatas iguales, no hay 2 asesinos en series iguales, etcétera, ¿no? Los factores sociales, ¿no? Bajo control externo, una disciplina inconsciente, que no tiene un locus de control interno, o sea, él no tiene una moral que le dice no hagas porque no es correcto hacer, no, es externo nomás. Ambientes familiares complicados, que se ha vivido, ¿no? Aquí, si mal no recuerdo, era Kuklinski cuando era chiquito, o sea, papá, él es el bebé cuando era chiquito él. No todos padecieron ambientes inadecuados, no todos. El propio Ted Bundy ha crecido en un hogar aparentemente muy feliz, pero lamentablemente en su adolescencia se enteró que la que él pensó que era su madre en realidad había sido su abuela, y la que él pensó que era su hermana en realidad había sido su mamá. Y eso lo trastocó totalmente, ¿no? Entonces sí podemos ver que hay una importante alteración psicológica, pero que jamás justifica el estado de inimputabilidad, jamás. ¿No? Que el psicólogo forense tiene en realidad que reforzar la investigación criminal, elaborando perfiles, conducción de interrogatorios, o sea, yo siempre planteo que el psicólogo no solamente tiene que ser perito, sino que tiene que ser investigador. Pero el sistema judicial penal boliviano no permite que haya psicólogos investigadores, ¿no? El psicólogo ni siquiera nos deja realizar declaraciones informativas, o sea, un investigador podría realizar, y así los policías no harían eso y podrían hacer otras cosas, ¿no? Ok, estoy impreso en algunas referencias de algunos libros que he consultado, ¿no? Y con relación al perfil, el que lucha contra un monstruo no debe convertirse en otro, o sea, si conocemos a los asesinos no debemos volvernos asesinos, de tanto saber cómo actuar. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Yomar. Yo creo que es momento de comenzar a leer algunas de las tantas consultas que tenemos acá en la plataforma Zoom. Por ejemplo, una nos dice, no me quedó muy claro, ¿qué quiso decir con psicópata adaptado? Un adaptado es que es un psicópata que tiene muchos elementos de psicópata, pero que socialmente tiene una vida normal. Por ejemplo, para ser un extremo, muchos que médicos emergencistas son muy psicópatas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen empatía, les llega un cuerpo que por ahí sus tripas le están saltando. Si él tuviera empatía, diría, oh, pobrecito, no podría atenderlo, no podría hacer un masaje cardíaco directo al corazón, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, eso es una buena cosa en realidad, ¿no? Okay. Es una buena cosa en realidad, eso es lo que hay que ver. Otra consulta nos dice, ¿qué tan útil considera utilizar el Big Five para identificar a psicópatas? No, el mejor instrumento para identificar a psicópatas es el de ARE, el PCLR20, pero para manejar ese instrumento hay que tener una capacitación, inclusive se habla de una acreditación para manejar, porque no es aplicar 20 criterios, analizar el presente, ausente, y ya de los 20 tengo 15, entonces sí, no, hay que ver cómo abordar cada uno de estos 20 criterios, a través de qué técnicas y de qué. El test, el instrumento es muy complejo y ese es el mejor, ese es el más altamente confiable y válido. Desde luego que el MSMI-3 también tiene factores, el MMPI también tiene factores, pero el mejor es el PCLR20. Ok, otra consulta nos dice, yo escuché que un psicópata nace, no se hace. ¿Cómo puede nacer un psicópata? Hay ambos, ¿no? O sea, se habla, lo que pasa es que es bien difícil hacer una investigación que diga absolutamente nace o diga absolutamente se hace, ¿no? Es como decir, ¿qué es más importante, el gen o el ambiente? ¿No? Podemos nacer con ciertas predisposiciones y si hemos crecido en un buen hogar y no hemos tenido problemas, esas predisposiciones no se destapan, ¿no? No se destapan. O puede ser que, y eso se habla, por eso la diferencia porque hay varias clasificaciones en psicopatía primaria y secundaria. El primario sería, digamos, el más violento, el secundario no tanto. O también se habla de psicopatía y sociopatía y se define, algunos, no todos, define que el psicópata nace y el sociópata se hace. ¿Y por qué? El sociópata es el que ha nacido normal, todo bien, genéticamente por ahí no tiene gran cosa complicada, gran predisposición, pero la vida lo ha tratado tan mal, ¿no? Lo ha violado, lo ha violentado, lo ha reventado, tan frustrante, y este chico ha ido acumulando esta frustración que, como he dicho, cuando crece, toda esta victimez, ¿no? Haber sido víctima de niño, lo vuelca muy destapado hacia afuera en su adultez, ¿no? Esos serían los sociópatas, en realidad, más que los psicópatas. Ok. Otra consulta que nos dice relacionada al caso de Richard Choque. En el caso particular de Richard Choque, ¿qué nivel de psicopatía cree que tiene y es posible reinsertarlo a la sociedad? O sea, no, es bien difícil contestar una cuestión así, porque yo para decir tiene un nivel elevado de psicopatía tendría que haberlo evaluado. Pero sin embargo, por las acciones que se le atribuyen, porque yo no soy juez, por las acciones que se le atribuyen, pues sí, evidentemente tiene tremendos rasgos de ser un tremendamente peligroso sujeto, ¿no? Con una psicopatía muy, muy, muy completa, ¿no? Una estructura completa de psicopatía, que pueden además estar juntada con otros factores patológicos que potencian esta situación. Puede ser que hayan también factores narcisistas o factores límites, no sabemos, ¿no? Yo no lo he evaluado a este señor, pero las patologías no se presentan necesariamente solas, sino que se presentan combinadas y potenciadas a su vez, ¿no? Es como combinar colores, entonces depende de cómo lo combinamos y en qué cantidad para que al final el color terminal sea diferente, ¿no? Lo que sí podría decir es que muy difícilmente este señor sería resocializable.
¿no? Ya lo hemos visto que se le ha dado libertad, digamos, arresto domiciliario y toda esta cuestión, y en vez de utilizarlo adecuadamente lo había utilizado mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no, como no tienen una conciencia de sus... La moral son ellos, no sienten remordimiento, no aceptan, tienen una distorsión cognitiva sobre sus actos, entonces el asunto ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y bueno, estoy buscando una última consulta, todo por cuestiones de tiempo, y que nos dice, desde la psicología, ¿cuáles son las formas en las que se puede rehabilitar a un psicópata en la cárcel? ¿Existe? Bueno, para empezar, en Bolivia no tenemos ningún psicólogo penitenciario a toda ley, porque el psicólogo penitenciario tiene que ser una persona que maneje terapia, y no la terapia que ha aprendido en la universidad, ni la terapia que ha podido haber aprendido en un posgrado, porque nadie le ha explicado cómo es una terapia para una persona que no tiene libertad. La terapia de un psicólogo penitenciario hay terapias específicas para los delincuentes, que son para control de impulsos, para delincuentes sexuales, para delincuentes que tienen un pronóstico positivo y además, digamos, elevado. No hay chance. Y por eso es que ellos, si se los dan, son psicópatas, y les dan 30 años en derecho a indulto, con mayor razón deben quedarse en la cárcel, ¿no? Y la justicia debe preguntar, no solamente un médico, si físicamente la persona está bien o mal, para salir, una persona adelantar su salida. Bueno, los que tienen 30 años de derecho a indulto no tienen forma de adelantar su salida, porque es un tipo penal cerrado, pero digamos, homicida, un violador que no esté sin derecho a indulto, se tendría que preguntar, y eso plantea en realidad la ley de ejecución de penas, que hay que evaluar. Y la evaluación no solamente es médica, y la evaluación no solamente es que ha hecho cursitos, se ha portado bien, no tiene problemas con la justicia, o sea, no ha hecho berrinches allá adentro, se ha portado bien, ha hecho cursitos de macramé, así digo irónicamente, entonces lo sacaremos. No, psicológicamente, ¿habrá asumido el delito cometido? Una cosa es adentro y otra cosa afuera. Garavito se ha convertido al cristianismo. ¿Ustedes creen que ese sale y vuelve a cometer delitos? E inclusive se ha convertido al cristianismo nuestro Cárdenas. Cárdenas sale, le aseguro que van a volver a ver muertos. O sea, ellos hasta se pueden creer su propia mentira, pero es solamente que se adaptan para mostrar una imagen y conseguir una meta posterior. Yo no creo en el cambio verdadero, así como en enfermedades físicas, ¿no? Hay enfermedades físicas que no tienen remedio, y no es porque los médicos o la medicina no sirva, ¿no? Es porque la persona tiene una enfermedad muy tremenda. Ok, doctora, quiero agradecerle de verdad por haber estado presente hoy con nosotros. Hemos visto que también estaba al mismo tiempo en una audiencia, pero de verdad muchas gracias, porque hemos enriquecido mucho nuestros conocimientos. Muchas personas han salido de muchas dudas con esta conferencia, ya que realmente es el tema de moda, yo podría decir, y muchas personas tienen dudas, más que nada sobre la conducta, porque se atemorizan al ver la conducta de este tipo de personas. Tenemos un reconocimiento para usted por parte del Colegio de Administradores. Gracias. El Colegio de Administradores le otorga a usted el presente certificado por haber estado hoy con nosotros y por la excelente ponencia denominada Cómo identificar a un psicópata sexual. Ahí lo tiene firmado por la licenciada Lady Marisol Nogales, quien es la presidenta del Colegio de Administradores. Le voy a pasar en un momento a su WhatsApp, como siempre, todos los certificados, doctora. Muchas gracias. Siempre le digo lo mismo. Espero que no sea la última, estoy segura que no voy a ser la última
ves que podemos hacer una conferencia así tan interesante y más que nada que viene de una persona que conoce bastante de estos temas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y quedo a la orden. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Antes de despedirnos de todos, queremos indicarles sobre